Hola, en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de consultas espaciales con el software QGIS. Y las demostraciones que vamos a ver son, en primer lugar, queremos ver escuelas que están en municipios catalogados como de pobreza severa. Luego, lagos que son compartidos por varios municipios. En tercer lugar, escuelas del municipio del Puerto de la Libertad que están en la zona de riesgo por inundación del Río Grande de Tamanique, la cual se ha definido como 700 metros a cada lado del río. Entonces, partimos de nuestra base de datos, ya hemos establecido la conexión a esta y hemos cargado las capas en el panel de capas en el orden debido, teniendo como capa base la capa de OpenStreetMap, esto para tener un poco más de contexto, y luego capas de geometría polígono, municipios y lagos, luego de geometría línea, ríos y red vial, y finalmente geometría punto, que en este caso serían escuelas. Cabe mencionar que para hacer consultas espaciales necesitamos que las capas estén en el mismo sistema de referencia de coordenadas. En este caso, todas las capas están en el sistema local Lambert conforme cónico con datum NAD 27. Ahora, para resolver el primer punto, las escuelas de municipios con pobreza severa, lo primero que tendríamos que hacer es filtrar la capa de municipios y ver solo aquellos que tienen pobreza severa. Y eso lo podemos hacer con un filtro, con clic derecho, y seleccionamos el campo que tiene el dato igual a pobreza severa, y acá los tenemos. Vamos a apagar la capa de escuelas para poderlo visualizar mejor, y también la de ríos y red vial. Entonces aquí tenemos esos municipios. Ahora queremos ver las escuelas que están en esos municipios. Si volvemos a encender escuelas, pues es un poco complicado visualizar esto. Si nosotros hacemos un zoom, sí mejora un poco la situación, ya que podemos identificar un poco qué escuelas están en esos municipios. Pero esto lo resolvemos fácilmente con operadores espaciales, usando el operador de están dentro de. Es decir, queremos saber cuáles escuelas de todo el universo están dentro de los municipios filtrados como pobreza severa. Para ello, en la caja de herramientas de procesos, si nos vamos al menú de selección vectorial, hay un algoritmo que se llama seleccionar por localización. Si nosotros damos doble clic, acá se nos describe, y esta descripción nos aparece para todos los algoritmos, y nos dice que este algoritmo creó una selección en una capa vectorial. El criterio para seleccionar los objetos se basa en la relación espacial entre cada objeto y los objetos de una capa adicional. Es decir, vamos a verificar relaciones espaciales por medio de estos operadores, que en este caso son intersecan, contienen, inconexo, igual, tocan, solapan, están dentro y cruzan. Como parámetros se reciben las geometrías involucradas en esa verificación de relación espacial. Y primero tenemos que seleccionar la capa de la cual vamos a seleccionar los objetos. En este caso, que yo lo que quiero saber son escuelas que están en municipios con pobreza severa,
mi primer parámetro tendrían que ser las escuelas. ¿Qué operador voy a ocupar? Tendrían que ser las escuelas que están dentro de esos municipios filtrados. Sin embargo, podría ser que haya otros operadores que me devuelvan el mismo resultado. Por ejemplo, podría usar el operador intersecand. Me tendría que devolver exactamente lo mismo. En este caso, nos fijamos que no es lo mismo usar contienen que están dentro. Como nos interesa seleccionar objetos de las escuelas, vamos a utilizar el operador están dentro de los municipios de pobreza severa. Vamos a seleccionar ejecutar y esto nos resalta una selección en amarillo de las escuelas que espacialmente devuelven verdadero el hecho de estar dentro de las geometrías de municipios con pobreza severa. El software nos permite crear una nueva geometría o capa de dicha selección. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos la capa, exportar, guardar objetos seleccionados como, voy a seleccionar escuelas pobreza severa, voy a especificar que esto está en el sistema Lambert conforme cónico y selecciono OK. Esto me crea una nueva capa en formato shape, que es el formato por default, ese yo lo puedo cambiar con dicha selección. Ahora yo puedo apagar la capa de escuelas y ya me quedan solo las escuelas que están en municipios de pobreza severa. Voy a apagar los municipios y ya en efecto solo veo esas escuelas. Si yo hago un zoom a la capa con clic derecho, esto me trae una vista a nivel nacional de dichas escuelas y con esto hemos respondido la primera consulta espacial. Ahora, para responder la segunda, que es los lagos que son compartidos por varios municipios, vamos a apagar esta nueva capa, vamos a activar la de lagos que ya está y la de municipios, pero vamos a quitar el filtro de los municipios. Si nosotros hacemos un zoom, vemos que hay lagos que están totalmente contenidos dentro de la geometría de municipios, pero hay lagos como el de Coatepeque que vemos acá, que es compartido por diferentes municipios, ¿verdad? Nosotros podemos rotular estos municipios con clic derecho en propiedades, seleccionamos Single Labels, nombre del municipio y vamos a cambiarle un poco el tamaño a 8, seleccionamos aplicar, OK, y aquí podemos ver el lago de Coatepeque está compartido por Santana, el Congo también. Y así hay otros lagos que son compartidos por diferentes municipios. Para yo hacer esta consulta de manera rápida, también lo puedo hacer con operadores espaciales. ¿Y cómo hago esto? Selecciono la misma opción y ahora yo voy a seleccionar objetos de lagos y lo voy a relacionar con municipios. ¿Cuál es el operador que me interesa en este caso?
pues va a ser solapan, que es lo mismo que superpone, porque la pregunta es los lagos que son compartidos por varios municipios. Selecciono ejecutar, voy a cerrar, voy a hacer un zoom y en efecto me devuelve, por ejemplo, Coatepeque, el embalse del Cerrón Grande y Lopango, pero lagos más pequeños, como por ejemplo este, vamos a ver cuál es. La laguna de Chanmico, esta queda totalmente contenida en el municipio de San Juan Opico, entonces por lo tanto mi consulta espacial no me la debería de devolver como verdadera o como parte de esta consulta. Si nosotros hacemos una vista a todo el país, para poder proceder con el tercer punto. Y el tercer punto es escuelas del municipio del Puerto de la Libertad que están en la zona de riesgo por inundación del Río Grande de Tamanique. Y esta es 700 metros a cada lado del río. Lo primero que tendríamos que hacer es filtrar el municipio del Puerto de la Libertad, y esto es Nomu igual, y aquí tenemos la Libertad. Ok, aquí tenemos el municipio. Y el río, nos interesa el Río Grande de Tamanique. Vamos a hacer un filtro también. Y aquí tenemos el Río Grande de Tamanique. Vamos a rotularlo. Esto ya está. Tenemos que acercarnos un poco para poder ver el nombre. Es un río que desemboca en la costa y nace en la parte alta del municipio de Tamanique. Ahora vamos a activar las escuelas y queremos saber de esas escuelas cuáles están en la zona de riesgo por inundación, que se ha definido a 700 metros a cada lado del río. Una vez ya identificado el municipio de La Libertad y el río, vamos a crear lo que se conoce como buffer de 700 metros a cada lado del Río Grande. Y estas opciones de funciones espaciales las encontramos en el menú vectorial, herramientas de geoproceso, y acá tenemos la opción de buffer. El buffer lo vamos a aplicar a los ríos. Especificamos las unidades, vamos a dejar metros y vamos a especificar 700 metros.
y vamos a disolver el buffer. Vamos a dejarlo como temporal, como una capa temporal, y lo vamos a ejecutar. Voy a cerrar y aquí tengo el buffer. Si nosotros hacemos un zoom a la capa, esto debería de cubrir lo que es la totalidad del río. Si nos fijamos, aparecen otros buffer acá. Si nosotros apagamos acá y hacemos una selección, ese también se llama Río Grande. Entonces, si queremos hacer más afinado el procedimiento, tendríamos que especificar que se trata del Río Grande de Tamanique. Por ahora lo vamos a dejar así, solo a manera de ver la consulta espacial y la función espacial. Vamos a cambiar la simbología del buffer y vamos a colocar un rayado transparente. Ahora solo nos falta saber de las escuelas del Puerto de la Libertad, cuáles están en el buffer. Y por simple vista podríamos decir que son estas tres de acá, pero lo vamos a verificar con un operador espacial. Entonces, primero vamos a ver las escuelas y vamos a filtrar que el municipio sea igual a La Libertad. Y luego, con la selección por localización, me interesan las escuelas que están dentro del buffer. Y en efecto, aquí me resalta dichas escuelas. Si abro la tabla de atributos, veo que hay 3 objetos seleccionados. Y voy a seleccionar solo la fila de esas 3 escuelas. Si vemos el nombre del centro escolar, esto es Centro Escolar Cantón Majahual, Caserío El Iscanal y Caserío El Almendral. Estas serían las 3 escuelas que están en la zona de riesgo del Río Grande de Tamanique. Si nosotros hacemos un zoom, podemos verificar la dimensión del buffer con la opción de medir línea. Esto está en metros y aproximadamente esto debería de andar por los 700 metros y lo vemos en efecto, ¿verdad? Y con esto hemos terminado el tercer ejemplo de consulta espacial. Muchas gracias.